Muy buenas noches, comunidad. ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te observa? ¿Que un ruido te escucha antes de que tú lo escuches a él? ¿O que no estás tan solo como crees? Esta noche escucharás historias reales, relatos que no deberían contarse seguidos. Así que si estás listo, apaga la luz, que ya estás escuchando Diario del Infierno. Hola, mi nombre es Marcelo y hoy quiero platicarte mi experiencia. Lo primero que tengo que decirte es que el sabor llega primero. Siempre llega primero. No importa qué esté haciendo. Puedo estar comiendo, cepillándome los dientes, dormido, y de pronto la boca se me llena de fierro, como si mordiera una moneda vieja, como si me chupara una herida abierta. Al principio creí que era estrés. Después pensé que era anemia. Fui al doctor, me hicieron estudios y todo salió normal. Pero yo sabía, mi cuerpo ya lo reconocía. El hierro es la advertencia. Después viene el zumbido, un pitido delgado y filoso que empieza atrás del oído izquierdo. Se mete, avanza y termina explotándome en la sien. Cuando eso pasa, ya no me muevo. Respiro despacio. Cierro los ojos porque sé que algo ya está cerca. La casa donde crecí queda en un pueblo rodeado de cerros. Era de esos lugares donde las historias se heredan como los apellidos. Una casa de adobe vieja, con grietas en las paredes, y al centro, un patio. Ese patio nunca fue normal. La tierra siempre estaba fría, aunque el sol le pegara de frente, siempre estaba fría, aunque fuera verano. Y los árboles nunca daban fruto. Mi mamá decía que ahí nunca se sembraba nada porque se secaba, como las mujeres. La primera vez que vi a una, tenía 8 años. Desperté porque alguien rezaba. Pensé que era mi mamá. Ella se levantaba de madrugada cuando estaba preocupada. Pero esto sonaba distinto. Las palabras no tenían forma. No entendía nada, pero me erizaban toda la piel. Era como escuchar un rosario, pero al revés. Yo me levanté, caminé descalzo y el piso estaba helado, como si alguien hubiera abierto un congelador gigante. Cuando llegué al pasillo, vi su sombra antes de verla a ella. Era una silueta larga y torcida con el cuello inclinado. Estaba en el patio, parada junto al limonero seco. No se movía, pero su sombra sí. La sombra subía y bajaba. Quise correr, pero no pude. Sentí como si alguien me agarraba la garganta desde adentro. Y entonces mi mamá me jaló del brazo. Me encerró en su cuarto, me tapó los oídos y no dijo nada. Solo lloraba. Esa noche escuché el primer golpe. Fue un golpe fuerte, pesado, como si algo enorme hubiera caído del cielo directo al patio. Después otro. Y después, un silencio. No sé qué fue lo que pasó. Solo sé que al día siguiente vi un hoyo enorme en la tierra, como si algo hubiera impactado ahí. Mi mamá me dijo que no mirara y con los años lo entendí. Mi abuela se llamaba Lourdes. Nunca sonreía y tenía la mirada dura, como si todo el tiempo estuviera juzgando a alguien invisible. Las mujeres del pueblo le tenían miedo. Decían que ella sabía cosas de viejas, cosas que no salen en los libros. Mi mamá me contó la verdad cuando cumplí 15. Me dijo que mi abuela atrapaba espíritus, que cuando esas mujeres venían, ella caminaba por la casa con un hilo de cáñamo en la mano, recitaba una letanía que nadie entendía y por cada frase hacía un nudo ciego, fuerte, con rabia, y cada vez que cerraba uno, algo caía afuera. Mi mamá decía que así las amarraba, que quedaban atrapadas en el patio, pero había una salida, un puño de sal, solo eso, sal como símbolo de perdón. Pero mi abuela nunca quiso, decía que ellas merecían secarse en vida, y eso pasó. Las mujeres se enfermaron, se pusieron flacas, la piel pegada al hueso, y murieron. Y ahora regresaron sus hijas, sus nietas, y no a pedir perdón,
sino a cobrarse. Después de esta revelación, los fenómenos aumentaron. Había sombras sentadas en la sala, huellas mojadas en el piso seco, llantos dentro de los closets. Incluso una madrugada me desperté porque sentí que alguien me respiraba casi en la cara. Abrí los ojos y no había nadie, pero el colchón se hundía como si alguien hubiera estado sentado ahí. Y entonces venía el sabor a fierro. Mi papá no creía nada de esto, pero lo respetaba. Decía que más valía prevenir que terminar loco. La noche que todo empeoró, yo estaba en la cocina. El zumbido me atravesaba la cabeza y las manos me sudaban. Sentí que alguien caminaba detrás de mí, descalzo, arrastrando los pies. No me volteé porque sabía que si lo hacía, ya no iba a poder dormir nunca más. Mi papá salió con el machete, viejo y oxidado. Le había amarrado un rosario negro en la empuñadura. Cruzó el patio y lo clavó justo al centro. Cuando la hoja tocó la tierra, el aire cambió. El ambiente se sintió diferente. Las sombras que rodeaban se detuvieron y las mujeres aparecieron en la orilla, pero no podían cruzar. Y ahí fue cuando gritaron. Esos gritos no eran gritos humanos, eran como chillidos como de un animal herido. Y el machete funcionó por un tiempo, pero después empezaron a jugar. Una noche golpearon a la ventana del cuarto de mis padres. Cada golpe dejaba una marca negra, como una quemadura. Otra noche se pararon frente a la puerta y rasguñaban la madera. Encontramos uñas negras clavadas ahí. Lo más aterrador fue cuando mi mamá empezó a cambiar. Hablaba sola y repetía frases raras. Un día la encontré parada frente al espejo sonriendo, pero sus ojos no eran suyos. Esa madrugada salió al patio descalza con un camisón, y las mujeres la rodeaban, rezaban, cantaban y reían. Mi papá quiso acercarse pero no pudo. Era como si hubiera una pared invisible. Yo corrí, busqué el hilo, el mismo de mi abuela, y comencé a caminar por la casa. Las piernas me temblaban y recité: cuerpo cerrado, sangre amarrada, nudo que ata, alma que se somete. Primer nudo, y se escuchó que algo cayó. Segundo, el piso vibró. Tercero, me sangraron los dedos. Las mujeres chillaban, mi madre cayó de rodillas y yo seguí y no paré. Cuando terminé, todo quedó en silencio. El patio estaba vacío. Solo estaba el machete que había puesto mi papá y un olor a carne podrida. Esa noche soñé con mi abuela. Me miró, me dijo que ahora me tocaba a mí y yo desperté con sabor a fierro. Desde entonces soy el guardián. Mi papá envejeció rápido, mi mamá ya no reza y el machete sigue ahí, pero ya no confío, porque ahora ellas lo cruzan. A veces solo ponen un pie, otras veces entran completas, a veces las veo más jóvenes. Una trae una muñeca rota, otra el vientre abierto, otra no tiene cara. Me piden sal, me piden perdón, pero también me sonríen como si supieran algo que yo no. Una noche escuché pasos en el techo. Después alguien respiró en mi cuello y me susurró: ya casi. En ese momento yo corrí al hilo, hice más nudos, más y más. Anoche el machete apareció tirado. El hilo estaba cortado y yo sentí alivio, pero eso solo duró unos segundos, porque después escuché un rezo dentro de la casa. Y aquí sigo cuidándolo como mi abuela me lo encargó. Espero les guste esta anécdota que a continuación voy a contarles. Me llamo Luis y me ocurrió durante un viaje de trabajo, en un hotel que prometía ser un oasis de tranquilidad. La compañía me envió a un lugar que se suponía era de 5 estrellas, aunque después de lo que viví, dudo mucho que mereciera siquiera una. Llegué al hotel después de un día interminable en carretera.
8 horas de curvas, lluvia y un cansancio que me pesaba hasta los huesos. El edificio se levantaba frente a mí como una reliquia de otra época. Tenía una fachada imponente, con columnas enormes y ventanales que reflejaban apenas la luz de los postes. A simple vista parecía majestuoso, pero algo en él me resultó inquietante. Quizás era el silencio que lo envolvía, un silencio tan espeso que ni siquiera el sonido del tráfico se atrevía a romperlo. Al entrar, el olor a madera vieja y húmeda me golpeó de inmediato. Las alfombras eran gruesas y rojizas, cubiertas por un brillo gastado que hablaba de años sin renovación. Detrás del mostrador, una mujer sonreía de manera forzada, como si cada movimiento estuviera ensayado. Me entregaron la llave de la habitación 707, en el 7º piso. Mientras subían al ascensor, noté que los números del panel se iluminaban con lentitud, uno por uno, como si el edificio se resistiera a dejarme subir. En el pasillo del 7º piso era largo y estrecho, cubierto por una alfombra azul oscura. Había cuadros colgados en las paredes, retratos antiguos de personas que parecían observarme con ojos sin vida. Cada paso que daba resonaba con un eco apagado, como si el suelo no fuera del todo sólido. Entré a mi habitación. Era espaciosa, decorada con un estilo clásico que intentaba ser elegante, pero que solo se sentía como triste. Me metí a bañar, me puse la pijama y apagué la luz. El silencio volvió a llenar el lugar, tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Me acomodé bajo las sábanas y justo cuando el sueño empezaba a vencerme, un sonido me sobresaltó. Era un llanto, suave al principio, pero pronto se volvió un lamento agudo, penetrante. Era el llanto de un bebé. Al principio, pensé que debía venir de la habitación de al lado, quizá alguna familia viajando con su hijo. Intenté ignorarlo, pero el sonido crecía repitiéndose una y otra vez, sin pausa, sin aire, sin consuelo. Se sentía como algo antinatural. No era el llanto normal de un bebé, era desesperado, como si viniera de alguien que llevaba mucho tiempo sufriendo. Me levanté molesto y nervioso. Acerqué el oído a la pared. El sonido era tan claro que juraría que el bebé estaba justo al otro lado. Cada sollozo me atravesaba el pecho, hasta hacerme doler la cabeza. Pasaron los minutos, quizás una hora, y el llanto no cesaba. Empecé a sentir una incomodidad que no podía explicar, una especie de angustia en el estómago. Ese llanto no solo sonaba triste, sonaba como si no perteneciera a este tiempo. La desesperación pudo más que el cansancio. Tomé el teléfono y marqué a recepción. Con voz tensa expliqué lo que ocurría. Prometieron enviar a alguien para revisar. Colgué y me senté en la orilla de la cama. El sonido seguía ahí, tan nítido como antes, hasta que de pronto el llanto se detuvo por completo. Un silencio espeso llenó el lugar. No se oía nada, ni aire acondicionado, ni el crujido del edificio, solo el eco lejano de mi respiración. Golpearon la puerta y eran los empleados del hotel, una chica de recepción y un botones joven. Les conté lo ocurrido y los guié hacia la pared de donde venía el sonido. Los tres nos quedamos quietos, escuchando. Por unos segundos no se escuchó nada. Luego, sin previo aviso, el llanto volvió a escucharse. Más fuerte, más cercano y más desesperado. La chica se puso pálida y sacó un manojo de llaves. Dijo que revisaría la habitación de al lado. En ese instante, algo me dijo que no lo hiciera. No sabía explicar por qué, pero fue una sensación profunda, como instintiva. Algo me decía que abrir esa puerta
sería un error. La recepcionista dudó un poco antes de meter la llave a la cerradura. Y cuando la llave giró, la puerta se abrió con un sonido lento, revelando un interior completamente oscuro. La recepcionista titubeó un momento y encendió el interruptor. La luz del techo parpadeó 3 veces antes de quedarse fija. En lo que vimos hizo que la piel se me erizara. La habitación estaba vacía. No había cama, ni muebles, ni siquiera cortinas. Solo 4 paredes, cubiertas de manchas amarillentas. Y el aire era irrespirable. Olía a humedad, a polvo o a algo así. Dimos un par de pasos hacia adentro, intentando entender. El llanto había desaparecido. Solo se escuchaba el zumbido del foco y un leve goteo de la llave del baño. La recepcionista, con las manos temblando, avanzó hacia el centro de la habitación. El botones la seguía de cerca, sin dejar de mirar hacia los rincones. Yo me quedé en la puerta con la espalda pegada al marco, sintiendo cómo el miedo se empezaba a apoderarse de mí. Entonces, el llanto volvió, pero esta vez venía de adentro de la habitación, no de la pared ni del pasillo. Era ahí mismo. El sonido era débil, como si algo llorara desde debajo del suelo. El botón retrocedió un paso, la recepcionista se llevó la mano a la boca y yo no podía moverme. Mis piernas no respondían. El llanto se hizo más fuerte y de pronto la luz comenzó a parpadear con violencia. El foco del techo vibraba. El aire se volvió helado. Las sombras en las paredes parecían moverse solas, distorsionándose en cada parpadeo de la luz. Durante un instante creí ver una forma pequeña, encorvada, en el rincón más alejado. Un bulto oscuro, inmóvil, del tamaño de un niño. Parpadeé un segundo y ya no estaba. La recepcionista gritó. El foco estalló en ese preciso momento y la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Solo quedó el sonido del llanto. El botón extraía su linterna y la encendió. Al momento de alusar al suelo, se veían huellas diminutas marcadas sobre el polvo, como si unos pies muy pequeños hubieran caminado en círculos. Eran recientes y se dirigían hacia la pared que conectaba con mi habitación. Nos espantamos tanto que corrimos hacia la puerta, intentando salir, pero la puerta no podíamos abrirla. La perilla giraba, pero no abría. La recepcionista empezó a golpear la puerta con desesperación, gritando por ayuda, y en medio de ese caos, el llanto se paró. De golpe, un silencio absoluto llenó la habitación. Nadie se movía. Y entonces yo escuché algo. Un suspiro, suave, justo detrás de mí. Giré la cabeza despacio, conteniendo el aire. Y por un instante, la luz de la linterna pasó sobre algo que no debería haber estado ahí. Era el rostro de un niño, pálido, sucio, con los ojos completamente negros y la boca entreabierta, como si aún intentara llorar. De repente, la luz de la linterna se apagó y la recepcionista gritó muy fuerte. Hasta ahí es lo que recuerdo. Después de esto, cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. Yo no recordaba haberme caído al suelo, pero lo primero que vi fue la alfombra polvorienta a pocos centímetros de mi cara. Volteé a buscar a la recepcionista y al botones, pero ya no estaban. No había rastro de nadie. Me acerqué a la puerta y logré abrirla. El pasillo estaba vacío.
pero el aire era más frío. Intenté no mirar atrás, solo quería bajar, salir del hotel y sentir el aire de la calle. Seguí avanzando y cuando llegué al final del pasillo donde estaba el elevador, tenía un letrero que se encontraba en mantenimiento, que no se podía utilizar. Así que fui a buscar las escaleras. Comencé a bajar, pero no se me quitaba la sensación de que alguien estaba siguiéndome. Bajé lo más rápido que pude y llegué hasta el lobby del hotel. Ahí todo parecía normal. Todos los empleados estaban trabajando y caminando como si nada hubiera pasado. Me acerqué con la recepcionista a preguntarle por la otra compañera que había estado ahí conmigo y por el Botones. No sabía cómo se llamaban, pero solamente los describí y me dijeron que no había personas en ese turno trabajando con esa descripción. Me dejaron muy confundido porque yo estaba seguro. Ellos estuvieron ahí, escucharon el llanto de ese bebé. La verdad, después de esa experiencia, ya no me quedaron ganas de volver a quedarme en un hotel. A veces trato de convencerme que solo fue mi imaginación, que nada de lo que les estoy contando realmente pasó. Pero si soy muy honesto conmigo, sé que escuché el llanto, sé que hubo otras personas conmigo en la habitación, buscando el sonido. Así que esta es mi historia, espero puedas contarla y también preguntar si a alguien más le ha pasado algo como esto, porque sí me gustaría saber si solo fue suerte que me tocara escuchar eso o realmente yo fui elegido para vivir toda esa experiencia. Muchas gracias por contar mi historia. Siempre creí que las historias viejas de mi familia eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Pero desde que volví a la granja donde crecí, me he dado cuenta de que algunas verdades están mejor enterradas. Me llamo Carlos y hace unos meses heredé la propiedad de mis abuelos, un terreno grande y polvoriento a las afueras de Michoacán. Desde lejos se veía tranquila, como detenida en el tiempo, pero al acercarme, algo en el aire se sentía pesado, como si el viento trajera murmullos antiguos entre las hojas secas. Esa granja había pertenecido a mi familia por generaciones. Mi abuelo siempre decía que el terreno guardaba secretos y que no debía escarbarse demasiado en ciertas zonas. En ese entonces, yo era niño, así que nunca pregunté más. El primer día que llegué, el silencio era tan espeso que parecía absorber el sonido de mis pasos. El suelo crujía bajo mis botas y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el de la madera podrida. La casa principal estaba cubierta de polvo y telarañas, las paredes agrietadas, pero el detalle que más me inquietó fue el pozo. Estaba justo detrás del granero, viejo, cubierto por una tapa de madera a medio podrir, rodeado de maleza seca. No recordaba haberlo visto tan cerca cuando era niño, pero ahí estaba, como si siempre hubiera esperado. Las primeras noches dormí mal. Se escuchaban pasos afuera, como si alguien caminara alrededor de la casa. Pensé que eran animales, tal vez coyotes, pero los perros no ladraban. Solo miraban hacia el pozo, con las orejas hacia atrás y el cuerpo tenso. Una madrugada desperté por un sonido, una especie de murmullo suave, casi como una voz que susurraba desde el fondo de la tierra. Me levanté con el corazón latiendo fuerte y salí con la linterna. El aire estaba helado. Caminé hacia el pozo y juro que mientras más me acercaba, más claro se oía. No era el viento, no eran animales, era algo hablando. Cuando iluminé la tapa del pozo, noté que apenas se movía, como si algo respirara debajo. Retrocedí, tropezando con la hierba seca.
No sé cuánto tiempo estuve quieto escuchando. Luego, el sonido se detuvo, como si hubiera sabido que lo había descubierto. A la mañana siguiente encontré huellas alrededor del pozo, pequeñas, descalzas, cubiertas de barro oscuro. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un pozo me hablaba? ¿Y que había huellas de nadie en mi terreno? No. Así que solo limpié el área y traté de olvidarlo. Pero cada noche el murmullo regresaba, más claro y más insistente. Una tarde decidí tapar el pozo. Lo hice con cuidado, como si temiera despertar algo dormido. El aire que salió era denso, con un olor a rancio, como carne vieja y agua estancada. Me incliné con la linterna tratando de ver el fondo, pero solo se veía oscuridad. Entonces escuché una voz débil, casi infantil, que dijo mi nombre. No supe si gritar o llorar. Corrí hasta la casa y cerré con llave todas las puertas. Esa noche no pude dormir. Después de aquella noche, el miedo se volvió parte de mi rutina. No podía dormir más de 2 horas seguidas. A veces creía escuchar pasos dentro de la casa, arrastrándose por el pasillo. En otras ocasiones, el sonido del pozo se colaba por las ventanas, como si alguien susurrara desde muy lejos o desde muy cerca. Traté de convencerme de que todo era mi imaginación, pero los perros lo confirmaban. Aullaban cada madrugada mirando hacia el granero, siempre hacia el mismo punto, el pozo. Era como si algo los llamara. Una mañana, mientras revisaba una bodega buscando algunas herramientas, encontré una caja vieja, cubierta de polvo y con el nombre de mi abuelo grabado en la tapa. Dentro había fotos en blanco y negro, la granja, el pozo y varias personas que no reconocía. En el reverso de una de ellas, alguien había escrito con tinta corrida: no dejar que vuelva a salir. También encontré un cuaderno pequeño con la letra temblorosa de mi abuelo. Las primeras páginas hablaban de la cosecha, del ganado, del clima, cosas normales, pero luego el tono cambiaba. En una hoja, con fecha de 1964, decía: las voces regresaron. Esta vez no hay duda, es ella. No debimos enterrarla ahí. Pasé la tarde entera leyendo ese cuaderno. Según lo que entendí, hacía más de 60 años, una de mis tías, una niña llamada Emilia, había desaparecido en la granja. Tenía solo 9 años. La historia oficial fue que se perdió en el bosque y nunca la encontraron. Pero el diario contaba otra cosa. Mi abuelo escribía que Emilia escuchaba voces en el pozo y hablaba con la mujer del agua, y que una noche la encontraron parada en el borde, murmurando algo que nadie entendía. Días después, desapareció. Mi abuelo escribió que la buscaron por todas partes, hasta que el olor comenzó a salir del pozo. Me quedé helado. Decía que no la pudieron sacar. El cuerpo estaba demasiado profundo y que lo mejor era sellar el mal antes de que se extendiera. Todo coincidía: el pozo, el silencio de mi familia, la prohibición de excavar. Esa noche el aire estaba tan pesado que me costaba respirar. Intenté no mirar por la ventana, pero la curiosidad me ganó. La luna iluminaba el patio y junto al pozo juraría haber visto una figura. Era pequeña, como de una niña, inmóvil. Solo miraba hacia la casa. No tuve el valor de salir. Me quedé observando, esperando que desapareciera. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Al día siguiente, decidí cerrar el pozo con concreto.
No podía soportar más. Fui al pueblo a comprar materiales y al regresar encontré algo que me heló la sangre. La tapa del pozo estaba abierta otra vez. El olor era insoportable. La cuerda del balde colgaba tensa, como si alguien lo hubiera usado. Me acerqué despacio con las manos temblando y miré adentro. El agua parecía moverse, pero no había viento. Y entonces lo escuché. Una voz infantil, clara y suave, que decía: «Tengo frío, ¿por qué me dejaste aquí?». En ese momento retrocedí y corrí sin mirar atrás. El sonido del balde golpeando las paredes del pozo me siguió como un eco imposible de borrar. Esa noche soñé con el rostro de una niña bajo el agua, pálida, con los ojos abiertos y el cabello flotando como alga. Cuando desperté, el olor a tierra mojada llenaba mi habitación. No pude dormir más. Sabía que no se trataba de un simple pozo, era una tumba, y algo dentro quería salir. Al amanecer, tomé la decisión de terminar con eso. No importaba si eran voces, recuerdos o simple locura. Tenía que sellar ese pozo. Y pasé todo el día preparando el concreto bajo un sol que parecía querer derretirlo todo. No comí, no hablé con nadie, solo trabajé. Cuando el cemento empezó a endurecer, me quedé mirando el pozo por última vez. El viento soplaba seco y en el aire se mezclaba el olor del polvo con ese otro olor, ese que venía desde abajo, como a carne podrida. Entonces escuché algo, un golpe seco desde el fondo, luego otro y otro. Era como si alguien estuviera golpeando las paredes desde adentro. El sonido era tan fuerte que el agua del balde, aún colgando en la cuerda, vibraba. Y de pronto, una voz: «No me encierres otra vez». No sé cómo logré moverme. Tapé el pozo con una plancha de metal. Lavé las tablas encima y vertí todo el concreto que pude. Cada palada se sentía como un grito ahogado. El aire se volvió pesado y juraría que por un instante el suelo tembló bajo mis pies. Cuando terminé, me quedé sentado frente a la masa gris. Todo estaba en silencio. Ni los perros ladraban, solo el sonido del viento entre los árboles. Por primera vez en semanas, dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente, el campo amaneció diferente. Había una calma extraña, como si algo se hubiera liberado. Los perros volvían a correr por el patio. El aire olía a pasto fresco. Pensé que finalmente todo había terminado. Durante los días siguientes, la paz se mantuvo, sin voces, sin sombras. Incluso el ambiente dentro de la casa parecía más cálido. Hasta que una tarde, una vecina se acercó. Era una mujer mayor, de esas que parecen saber más de lo que dicen. Me miró con seriedad y dijo que había sentido un cambio en el aire, que los viejos de la zona contaban que ese pozo no se había acabado para sacar agua, sino para encerrar lo que no debía caminar entre los vivos. Le conté todo lo que había pasado. Ella asintió en silencio y solo dijo una frase antes de irse: «No siempre se encierra lo que está abajo, a veces se encierra lo que está arriba». Desde ese día no he vuelto a escuchar voces, pero cada tanto, cuando llueve fuerte y el agua corre hacia el terreno, el cemento del pozo parece humedecerse más de lo normal. A veces incluso juraría que se forman burbujas como si algo respirara debajo. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido familiar, un golpe suave, como si algo tocara desde abajo de la tapa sellada.
Pensé que era mi imaginación, hasta que los perros empezaron a ladrar, todos al mismo tiempo mirando hacia el pozo. Fui hasta la ventana y vi el concreto agrietado, solo un poco, apenas visible, pero lo suficiente para dejar salir un hilo delgado de agua oscura corriendo sobre la tierra. El agua se extendía lentamente dibujando una línea hasta mis pies, y entre el sonido del viento y los ladridos lo escuché, un susurro apenas audible, viniendo desde la grieta. Tengo frío. ¿Puedo entrar ahora? Ya no pude con eso, y ese día decidí irme de ahí. Decidí dejarla ahí, sola, abandonada, esperando que algún día la situación cambie. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de algo más. Esta comunidad se está construyendo con personas que han vivido cosas que no siempre se atreven a contar en voz alta. Cuéntanos desde dónde nos estás escuchando esta noche. Y si alguna vez te ha ocurrido algo que no puedas explicar, déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Suscríbete y acompáñanos, porque en este canal seguimos reuniendo testimonios reales y nuevas historias que no deberían ser olvidadas. Esto fue Diario del Infierno.